tardes, amigos. Este es el programa Diálogos de Montoner. Bueno, nosotros queremos seguir analizando, sobre todo por las enormes consecuencias políticas o las enormes consecuencias geopolíticas que va a tener de aquí hacia adelante la operación militar de los Estados Unidos en Venezuela. Digamos, ya todos los analistas, los observadores han señalado lo impecable de esta operación militar. Algunos incluso la han calificado como una de las más audaces, más impresionantes, modernas, desde la Segunda Guerra Mundial hasta acá. Pero lo que está detrás de esta operación es la guerra electrónica. La guerra electrónica. La guerra electrónica ha ingresado a, a las tecnologías militares de tal manera que se ha convertido en el elemento decisivo y se convertirá seguramente en el elemento central de los conflictos del futuro. Eh, la operación militar de los Estados Unidos en Venezuela fue posible porque el ejército venezolano no tuvo ninguna capacidad de respuesta, pese a tener plataformas antiaéreas rusas muy conocidas, muy ranqueadas en el mundo, pese a tener los famosos Sukhoi 30, aviones de de 4.5 generación, los más modernos de América Latina. Pese a todo eso, Estados Unidos desarrolló una operación quirúrgica en que las Fuerzas Armadas eran neutralizadas, el espacio aéreo era controlado y un equipo operativo capturó a Nicolás Maduro. ¿Qué significa esto? La llegada de la era de la guerra electrónica. No sé si eso deba definirse en esos términos. Algo parecido sucedió en el ataque de Israel sobre Irán. Estados Unidos pudo haber eliminado a toda la élite militar venezolana, no lo hizo por cálculos políticos. Pero tenemos que reflexionar sobre este tema y el día de hoy hemos convocado al señor César Torres, general de la Fuerza Aérea del Perú en retiro, ex viceministro para las políticas de la defensa. Él es un ingeniero, un especialista en estos temas. Digamos, como dicen, su major, como se dice en inglés, es la ingeniería electrónica. La guerra electrónica, había que agregarle, y él ha aceptado, ha tenido la gentileza de conversar con nosotros sobre este tema. Buenas tardes, general, gracias por la conversación. Víctor, muy buenas tardes y nuevamente, como siempre, reiterarte mis felicitaciones porque el tema de la guerra electrónica es un tabú, ¿no? Eh, Muchos, o la inmensa mayoría, no entiende la importancia, el rol que juega en el contexto de las operaciones militares. Entonces es una disciplina que vale la pena hoy en día, en este escenario convulsionado, y lo que acaba de pasar con Venezuela, entender cómo fue el rol de la guerra electrónica, de la guerra cibernética en este enfrentamiento, ¿no? Que lo hemos vivido hace pocos días. Bueno, una de las cosas que sorprendió es que ninguna de las plataformas antiaéreas repletas de misiles de Venezuela pudo disparar. Los radares no ubicaban a los blancos. Tengo entendido incluso que una plataforma disparó, pero inmediatamente fue destruido. Y por otro lado, en los aeropuertos no levantaban vuelo los aviones. ¿Cómo se explica este, esta neutralización de la tecnología, de las Fuerzas Armadas de Venezuela? Sí, mira, yo quisiera en un tiempo muy breve hacer una reseña de cómo nace esto. Porque si no entendemos el principio, el inicio, muy poco vamos a entender lo que pasó, ¿no? Yo en este programa, te han visto por tus teleaudiencias, yo reitero mi pleitesía, mi admiración a tres científicos que nadie los recuerda, pero
creo que son los tres que han dado los aportes más grandes para la humanidad. Me refiero, en primer lugar, a James Clerk Maxwell. 1831 nació en Escocia. ¿Cuál es el aporte de este señor? La teoría de las ondas electromagnéticas. Esto se ha convertido en un filtro en las carreras de ingeniería de telecomunicaciones, donde él teóricamente dice que las comunicaciones pueden ser inalámbricas a través de una onda electromagnética que tiene dos componentes, un componente eléctrico y un componente magnético, y que pueden viajar y viajan a la velocidad de la luz, es decir, 300.000 kilómetros por segundo. Por eso lo que estamos viendo en este momento, lo están viendo en China, lo están viendo en París, porque esas distancias son tan cortas en relación a la velocidad de la luz. Entonces, ¿cuál es el aporte de Maxwell? Haber dado ese marco matemático teórico, pero él no lo comprobó. Luego viene en 1857 un alemán científico, Heinrich Hertz, y tú has visto que las frecuencias llevan en honor a él, la denominación de las unidades, ¿no? 60 Hz, megahertz, kilohertz, ¿no? Entonces, ¿qué hizo Hertz? Hizo los experimentos para comprobar la teoría de Maxwell. Hizo los primeros ensayos de esta tremenda teoría. Después viene llevar esta teoría a la práctica, viene la primera comprobación de las comunicaciones transatlánticas que viene a ser hecho por Guglielmo Marconi. Bueno, es italiano. 1874, científico italiano. Y Marconi hace la primera transmisión entre dos puntos, una de ellas Canadá. Entonces de ahí se queda establecido que los seres humanos ya no pueden comunicarse por humos, cosas alámbricas, sino inalámbricas, es decir, ondas electromagnéticas. Estos tres señores juntos pues dieron las bases del mundo que hoy vivimos, un mundo conectado a través de la radio, la televisión, los radares, satélites, telefonía móvil, internet. Sintetiza estos tres el gran aporte que han dado al ciberespacio, y entre ellas a la guerra electrónica y a la guerra cibernética, ¿no? Entonces, en el siglo XXI, juntos sostienen que la guerra es multidominio, el espectro electromagnético es transversal a estos 5 dominios, y hoy en día la prioridad es obtener la superioridad de la información. Entonces te digo todo esto porque cuando yo empecé a dar mis clases de guerra electrónica, 40 años metido en este tema, ¿no? Y aún todavía hay muchos misterios que descubrir. Entonces yo empiezo con este ejemplo, le digo, la guerra electrónica es el efecto Shakira, ¿no? Tú lo conoces, Shakira, una bella cantante. Ah, la canción, ciegos, Ciego, sordo y mudo. Eso es lo que hace la guerra electrónica. Deja ciegos los radares. Los radares son los ojos de los sistemas de defensa aérea. Radares de alarma temprana, radares de búsqueda, de exploración, de control de tiro, de todo lo que es radares. Trabajan con ondas electromagnéticas. Y mediante inteligencia se ve qué parámetros tienen, es decir, la huella digital del sensor, la huella digital del radar. Y sobre eso se actúa la guerra electrónica haciendo interferencias o generando blancos falsos. O a partir de la guerra de Vietnam, que se utiliza ya los famosos misiles antirradares, lo que se llama sistemas SDAE. Con los radares, pues, sistemas antirradares, se pueden destruir los radares. O sea, la guerra electrónica, antes de la guerra con Vietnam, era una guerra electrónica con acciones temporales. Se interfería, se engañaba
y luego de ese efecto que se ganaba el tiempo, desaparecía el efecto, no hacía ninguna destrucción. Pero a partir del año de la guerra de Viena, ya la guerra electrónica se vuelve letal. El radar que está en actividad está expuesto a ser destruido por estos misiles antirradar. Entonces, el efecto Shakira es eso, dejar ciego, no funcionan los radares, dejar mudo, de decir, no, los comandantes no pueden dar sus disposiciones, y dejar ciego, sordo y mudo es que no exista coordinación en las tropas. Entonces, esto se convierte en un escenario que nadie sabe qué hacer. Eso es lo que pasó en Venezuela. Eso es exactamente lo que pasó en Venezuela. Este, porque estas baterías antiaéreas que, digamos, implementó Rusia en la Fuerza Armada venezolana, si los radares hubieran funcionado, eran baterías letales. O sea, derribaban a cualquier tipo de avión, ¿no es cierto? Así es. Pero no funcionaron. Estamos en lo cierto, general. Sí, claro. Por eso la primera tarea fue un ataque cibernético y conjuntamente con guerra electrónica. La guerra electrónica va a la propagación electromagnética y la guerra cibernética a lo que es redes, ¿no? Si es un ataque de tal magnitud que dejó paralizado todo. O sea, cuando usted habla, explíqueme esas dos redes y electromagnético. Uno es cegar y el otro es impedir comunicación. ¿A eso se refiere? La informática, el sistema de la guerra cibernética trabaja sobre las redes de informática, sobre sobre los algoritmos, ¿no? Sobre el flujo de información. La guerra electrónica va a la radiofrecuencia, a la propagación, ¿no? Me dejo entender, por decir, tu celular genera información interna y esa información es transmitida a través de un sistema vía satélite, radio, fibra óptica, qué sé yo. Pero y ahí esa es ya onda electromagnética. Y la guerra electrónica va a actuar sobre esta onda electromagnética. Pues muchas veces hay doctrinas que le llaman guerra de radioelectrónica o guerra electromagnética, ¿no? A la guerra electrónica. Porque su ámbito de la operación es el ámbito electromagnético. Y hoy en día todos los medios usan las ondas electromagnéticas. En este momento estamos haciendo esta transición y estamos usando redes y estamos usando ondas electromagnéticas. Clarísimo, claro. Ahora, general, para hacer esta, para implementar esta guerra electrónica tan sofisticada, tan sistemática, a tal extremo que uno de los ejércitos más poderosos de la región queda neutralizado, sin capacidad de defenderse porque las principales bases aéreas fueron bombardeadas, ¿no es cierto? Los aeropuertos fueron neutralizados. Obviamente se necesita, me imagino yo, estoy especulando, disculpe usted mi ignorancia en general, se necesitan satélites en el espacio, se necesitan aviones, radares, estos famosos AWACS, y aviones específicos como los F-18, 22, 135 que participaron en esta operación. ¿De qué equipos estamos hablando para implementar una guerra tan sofisticada de este calibre? Bueno, lo voy a poner un lenguaje que pueda entender un poco público, ¿no? Mira, eh, la guerra electrónica es altamente dependiente de la inteligencia. Antes de la inteligencia militar como tal, Como tal, de la información como tal, a eso se refiere. así es. Por eso existe una disciplina de inteligencia que se llama SIGINT, Signal Intelligence, inteligencia de señales. Y eso tiene dos componentes muy diferenciados que se llama una de ellas Electronic Intelligence, inteligencia electrónica. Y tiene el COMIN, que es Communication Intelligence.
Estas dos actúan ¿de qué manera? Haciendo una librería de parámetros de los sensores del adversario. ¿Qué cosa es? Un radar tiene una huella como nosotros, una huella digital. Es decir, el radar tiene una huella electromagnética, como el ancho de pulso, su frecuencia, su potencia. Y todo esto, estas disciplinas, hay aviones, hay barcos, hay satélites que hacen esa inteligencia, recopilan esa información. O sea, estamos hablando de los firewalls, de los barcos, de los satélites. O sea, es Ustedes vieron cuando salían los periódicos los movimientos que hacían los americanos, era inteligencia electrónica y comunicaciones intensiva para levantar una biblioteca actualizada de todos los parámetros de los sensores. Ya con eso se preparaba la librería de todos los equipos de guerra electrónica para poder atacar. Entonces, el primer ataque no es destruir tanques, destruir, no, 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 no. El primer ataque es dejar ciego, sordo y mudo al adversario. Al dejar eso, tenemos, y combinado con la guerra cibernética, le tenemos ciudades sin luz, redes sin control, defensa sin alerta, mandos sin mando, y él queda inutilizado. Y en ese momento es cuando se dice que se alcanzó la superioridad de la información. Es decir, yo puedo hacer lo que quiera con el adversario. El adversario ha sido reducido a la mínima expresión con todos sus sistemas de armas. Y eso es lo que pasó. Fue tan fácil entrar que vieron que no... Porque bueno, y en ese escenario el control absoluto aéreo de los Estados Unidos es casi como una consecuencia natural, como una ley física. por supuesto, pero previamente hubo un gran esfuerzo de inteligencia electrónica. Porque, general, permítame agregar, la información señala que arribaron 150 naves en el espacio aéreo venezolano y ni uno siquiera fue rozado por un misil. Estamos hablando de helicópteros F-18, F-22, F-35. Es decir, parecía una invasión de esas de las películas extraterrestres en la que los terrícolas no pueden hacer nada. Claro, todo, Estados Unidos tiene una modalidad que lo he reseñado, es que ellos trabajan en nubes de combate, en redes de combate. Cada uno de sus aviones cumple un rol específico. Con el AWACS es tiene una capacidad no solamente de un radar aerotransportado, sino tiene una capacidad de mando y control donde el comandante puede dirigir las operaciones desde el aire. Y está en sincronismo con los aviones de combate, con los aviones que hacen recarga en el aire, con los aviones de guerra electrónica. Es una coordinación impresionante, porque si no se diese esa coordinación, se estarían aplicando guerra electrónica a sus mismos sistemas, ¿no? Entonces, esto es secuencial, ¿no? ¿En qué momento entra? Y ese es un planeamiento, pues, operativo. ¿Cómo genial usted que si no hubiera esa especie de planificación casi exacta, se, se podría aplicar digamos, los mismos ataques de guerra electrónica al enemigo podrían afectar al propio bando? ¿Cómo es eso, general? Por supuesto, si yo digo, a ver, vamos a suponer un ejemplo. Supongamos que en un momento dado nuestro ejército está atacando al adversario, está usando sus equipos de comunicaciones, pero en ese mismo yo hago un ataque de ComJam, como se llama, de jamming en comunicaciones, y ya estoy afectando a mis propias fuerzas, porque está usando el espectro electromagnético. Entonces tiene que haber una sincronización precisa, ¿no? Muy bien planeada, porque si no, esto se convierte en algo. Y lo que se ve en Venezuela, pues no se ha hecho relevancia de eso, pero es lo que pasó primero. General, antes de continuar, estamos hablando de la operación militar más moderna de la historia universal en Venezuela. Cierto.
¿cierto? Claro, Ah, mire usted, claro. porque, digamos, la operación militar que hubo de la CFDI, de las Fuerzas de Defensa de Israel en Irán, tuvo algo de esto, Sí. pero no la magnitud de lo que usted está revelando, está describiendo. No, es que las capacidades hoy en día, el ciberespacio ha revolucionado todo, pues, ¿no? Ahí han tenido que hacer lo que se llama inteligencia de fuerte abierta, el OPSINT, ¿no? Que hay nuevas herramientas, nuevas tecnologías, inteligencia artificial. Ha sido tecnología lo último que han puesto, ¿no? Eso que Es la guerra de las galaxias, no. la guerra de la galaxia, ¿no? Viste que las fuerzas venezolanas prácticamente no hicieron nada, ¿no? Nada. Llegó un momento que crearon el pánico. Nadie se entendía nada. De dónde venían las órdenes silenciadas. Fue tremendo y en poco tiempo. Y del otro asunto que, digamos, sería importante resaltar, es que la llegada de la guerra electrónica evita, digamos, cancela quizá para siempre esta cantidad de bajas que solían producir las guerras anteriormente. Por ejemplo, la guerra de Vietnam, la guerra de Irak, Afganistán. Digamos, acá se habla de 100 muertos en una operación enorme, pero comparado a los resultados de la movilización militar es una baja muy pequeña. Hay Sí, totalmente. Ahí hay dos cosas, mi querido Víctor. La primera, eh, el rol de la guerra electrónica, el rol, la importancia, se resumen en dos cosas. Primero, la guerra electrónica garantiza el éxito de las operaciones. Sin guerra electrónica es preferible no salir a combatir. Eso es lo que yo les decía a mis alumnos pilotos. Les decía, si tu avión no tiene las capacidades de guerra electrónica de autoprotección, no saldrás. No, pero que sí, eso sería un acto de cobardía, ¿no? Pero igual, no vas a cumplir la misión ni tampoco vas a regresar. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Entonces, la guerra electrónica garantiza el éxito de la misión, uno, y garantiza la supervivencia de la tripulación. Es decir, va, cumple la misión y retorna. Eso es el papel de la guerra electrónica. No sé si para ti eso sea bueno. No, decisivo, decisivo. Está clarísimo que sin guerra electrónica, cualquier armamento, por más sofisticado que sea, es armamento físico. Ciego, sordo, mudo. Ahí están los Sukhoi 30, que no son cualquier avión. No, por supuesto que no. Son avionazos, casas de guerra, Sí. que no pudieron despegar. Entonces, ya partiendo de esta inicial aproximación, porque esto podría dar para varias conferencias de usted general, yo quisiera preguntarle, en términos de guerra electrónica, entonces, Estados Unidos se puede sostener, está varias décadas, varios años por delante de países como China, como Rusia o incluso Europa. Año luz, Así, ¿no? año luz. Tiene- ellos tienen un avión antes se llamaba Prowler, ahora es el Growler, es el EA, es Electronics Attack, ataque electrónico, digamos, que es un F-18 que tiene toda la capacidad de guerra electrónica. Ese es el avión que realmente va y deja, pues, ciegos sordos y mudos a todos, ¿no? Ese avión no lo tiene nadie, no, nadie lo tiene. Solo, y en este contexto, digamos, el poderío militar del ejército de los Estados Unidos se vuelve superlativo y el único equilibrio o contrapeso a ese poderío, bueno, es el poder nuclear que queda
digamos, pero en lo que se llama guerras convencionales, en lo que se llama las guerras clásicas, pareciera que no tiene un contrapeso, es un poder, eh, es el poder militar del planeta. Sí, sin duda es el poder más grande del planeta. Eh, Hoy en día, sin embargo, las guerras ya no son las guerras anteriores, y eso exige que hay que revisar doctrinas. Hay doctrinas ya obsoletas, doctrinas que no consideran convergencias, sistematización, trabajo en redes. Ya son doctrinas que ya no va. Hoy día la guerra ya no son guerras independientes, son guerras equipo, guerras conjuntas, ¿no? Hay que actuar en los cinco dominios: tierra, mar, aire, espacio, espacio, ¿no? Los cinco dominios. Entonces, había una disrupción muy grande. El Ministerio de Defensa trabajamos intensamente, creamos una unidad funcional de ciberespacio y tecnologías disruptivas, pero que la hayan potenciado, porque no hay otra opción. Porque esto es impresionante los avances que se tiene. Y otra de las cosas que hoy en día si se ha visto, las operaciones que hace Estados Unidos son quirúrgicas y va al liderazgo, ¿no? Ni, u- ni una sola baja, general. Una sola baja, así es. Ahora, general, una pregunta adicional a esto. Digamos, siempre uno podría llegar a la conclusión que la industria militar de los Estados Unidos, sus avances, sus descubrimientos, sus tecnologías, representa hoy por hoy la vanguardia de la famosa cuarta revolución industrial, porque mire, claro, cuando uno habla de Facebook, de Google, de Microsoft, de todas estas big techs, uno ve la cuarta revolución industrial de TikTok, si usted quiere, es la cuarta revolución industrial. Pero cuando uno ve esta sofisticación, ¿no es cierto? Este manejo electrónico del espacio, ahí está avances quizás que ni siquiera podemos imaginar en la actualidad, en el mundo real, en el mundo de los mercados. Eh, Mira, yo, yo soy un fanático, mi querido Víctor, de lo que es la ciencia y la tecnología. Muchas veces me han criticado por mis excesos en eso, pero yo estoy convencido de que lamentablemente en nuestro país no hay una visión de estadista, ¿no? No hay, yo diría que está en agonía la capacidad de liderazgo para la conducción del país. Y eso me apena mucho por la juventud, ¿no? Que viene, que no encuentra referentes que le digan, esta es la luz, este es el camino, esto es lo que hay que seguir. No lo hay. No hemos llegado a un deterioro tan grande de la política, que yo digo, es lo que hacemos acá es politiquería, ¿no? Tú me insultas, yo te insulto, tú me dices, me acusas, yo te acuso. Eso no es política, no es política. Entonces, la gran riqueza de Estados Unidos es eso, la generación de ciencia y tecnología. Ahí está la verdadera riqueza en el conocimiento, en los científicos. ¿Cuántas patentes tenemos nosotros? No hemos potenciado lo que es ciencia y tecnología. Y eso es un gran esfuerzo que tenemos que hacerlo como comentábamos en tu programa anterior con esta fórmula IDI, ¿no? No solamente es las Fuerzas Armadas, no. Las Fuerzas Armadas tienen que ser los grandes generadores de requerimientos, ¿sí? Las academias, los grandes investigadores, las industrias impulsando esas innovaciones y el Estado, un Estado promotor, fuerte, pero, pero viendo pues realmente lo que es Y, y, y digamos, el complejo militar de los Estados Unidos es un complejo público-privado, ¿no es verdad? Está la Boeing, la Lockheed Martin, y está incluso las empresas de aeroespaciales. Es un complejo, es una red así es. público-privado, donde se fomenta el sector privado, ¿no?
Esa es una de las claves también, la alianza público-privada para desarrollar este tipo de proyectos. Es que no hay otra forma, ¿no? Tenemos que unirnos, ¿no? Porque las Fuerzas Armadas tienen un presupuesto mísero, tienen, las universidades están investigando cosas que no aportan tanto al país, el Estado, un Estado indiferente, creo que Concitec tiene que redimensionarse, los empresarios totalmente desalineados. Entonces, no hay una visión de Estado, no hay una política de Estado, pero sí yo te puedo decir y te garantizo que nosotros tenemos que hacer dos grandes revoluciones en el país. Si no, nuestro país no va. Y la primera revolución es la educación, ¿sí? Con un enfoque en valores. Y hoy en día la inteligencia artificial ha quebrado todos los modelos educativos. Tú de repente quieres saber sobre guerra electrónica. Entra al chat GPT y vas a tener 50 páginas con todos los detalles. Simplemente aplicar pensamiento estratégico y analítico. Y eso las universidades lo tienen que tener claro. Pero, ojo, hoy en día la inteligencia artificial tiene que ir en par con los valores. Hoy en día en el ciberespacio encontramos toda la información. Encontrar libre la información no quiere decir que yo me tenga que apropiar de esa información. Eso se llama piratería. Eso no va. Hay que respetar lo que no es nuestro. Entonces, las universidades tienen que enfocarse a un nuevo modelo, pero fortaleciendo valores. Ciudadanos que sean responsables, ciudadanos que sean honestos, ¿no? Y por otro lado, intensamente la generación de ciencia y tecnología. Estos dos son las riquezas de las naciones hoy en día, mi querido Nick. De acuerdo, general. Bueno, yo le agradezco infinitamente por esta interesante conversación. Seguiremos conversando, está pendiente siempre nuestras usuales conversaciones sobre la modernización de las Fuerzas Armadas, de la FAP, las tres armas. Pero lo cierto es que había que ponerle, como se dice comúnmente, había que meterle el diente a este tema, porque se ha hablado, pues, superioridad electrónica, superioridad de guerra electrónica, pero hay que entender de qué estamos hablando cuando uno habla del imperio de la guerra Por electrónica. eso te felicito, porque nos hemos llenado de medios de comunicación, de comunicadores y todo, pero ¿qué cosa dan? Nada que aporte, ¿no? Y este tema aporta pues a la ciudadanía, sepa, ¿no? ¿Por qué? ¿Cómo estamos en el mundo? ¿Qué pasó en Venezuela? Son contenidos importantes. Yo vino con un temor, ¿sabe? Dije, este es un lenguaje muy helicoidal, porque muchas veces hasta mis alumnos, cuando entraba a explicar, pues no, porque requiere mucha abstracción. Imagínate una onda electromagnética. Ahorita estamos en eso, ¿no? Si tuvieses una vista especial con rayos X, qué sé yo, veríamos pues el inmenso tejido de toda la propagación de las ondas electromagnéticas. Y eso llevarlo a la teoría, al pensamiento, necesita abstraerse bastante. Por eso te decía que hay un curso en la formación de los ingenieros en telecomunicaciones, en electrónica, que es fundamental, un filtro que se llama la teoría de las ondas electromagnéticas, ¿no? La verdad que a mí me costó mucho, pero bueno, se puede superarlo con esfuerzo. De acuerdo, general, de acuerdo. Bueno, y queda pendiente nuestras conversaciones sobre la modernización de las Fuerzas Armadas. Tenemos que volver sobre ese tema. Yo le agradezco infinitamente por esta interesante conversación, esta parte pedagogía, parte información que le ha dado a los televidentes. Muchas gracias, general, y seguiremos conversando. Muchas gracias, Víctor, nuevamente por la oportunidad. Gracias a usted. Hasta luego. Bien amigos, esta ha sido una nueva edición de Diálogos del Montonero. Regresamos en la siguiente edición. No olvide de suscribirse al canal, deje su comentario. Así este proyecto sigue avanzando. Gracias.